immigrants. They're not supposed to be here. Al estilo de una cacería de brujas en tiempos del macartismo, el periódico The New York Times aseguró que el gobierno estadounidense llevó a cabo un programa de vigilancia en contra de organizaciones ligadas a la izquierda y a organizaciones migrantes en Minnesota, que trascendió como Operación Titiritero y Proyecto Escudo Whipple. Los documentos obtenidos por el medio estadounidense detallan infiltraciones en chats grupales, espionaje en reuniones de iglesias y bibliotecas, así como la obtención de registros financieros de grupos que nunca fueron señalados por ningún delito. La Casa Blanca apoyó esta iniciativa bajo un memorando presidencial que califica como potencial terrorismo doméstico puntos de vista ajenos al cristianismo, la propiedad privada o la identidad nacional, actos que ya generan indignaciones en organizaciones como Defending Rights and Dissent, quienes señalan a la oficina Aval por intentar reprimir la libertad de expresión y la disidencia política. Y esta semana el estado de Minnesota demandó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por bloquear la extradición de un agente del ICE. Hablamos de Cristian Castro, acusado de disparar y herir a un hombre de origen venezolano dentro de su vivienda en Minneapolis. Estamos hablando de Julio César Sosa Celis. Los hechos ocurrieron durante el operativo Metro Search. El pasado mes de enero, meses después, en mayo, Castro fue detenido en Texas, pero no fue hasta inicios de junio que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, solicitó a su homólogo republicano su extradición inmediata. Castro, de 52 años, enfrenta cargos de agresión en segundo grado y por denuncia falsa de un delito para justificar el tiroteo. Mientras tanto, las dudas de su posible fuga hacia México ponen en duda la parcialidad de la justicia tejana, en manos de un gobernador que hasta ahora se ha mostrado evasivo y aliado de Donald Trump. En más noticias, el principal abogado del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, enfrenta una denuncia ética presentada por 128 exjueces, quienes lo acusan de atacar públicamente a magistrados que han frenado políticas migratorias de la administración Trump. Desde julio, Percival publica una lista titulada Lo peor de lo peor, el mismo término utilizado por el Homeland Security que utiliza para exhibir a migrantes deportados con presuntos antecedentes criminales, pero ahora dirigido contra jueces vinculados a fallos sobre deportaciones, TPS y otras medidas migratorias. Los exjueces advierten que estos señalamientos distorsionan las resoluciones judiciales y pueden elevar el riesgo de violencia contra los magistrados. Hasta el momento, el caso está a cargo del Colegio de Abogados de Florida, quien deberá decidir si abre una investigación o bien impone alguna medida disciplinaria. Con cerca de 2.500 millones de dólares en julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, registró su mayor gasto mensual del año, de acuerdo con un análisis de Project Saltbox basado en registros federales de contratación. Gran parte de estos recursos fueron destinados a extender la infraestructura para detener migrantes. El mayor gasto fue la compra de 2 centros de detención de la empresa privada CoreCivic en California. El Departamento de Seguridad Nacional pagó cerca de 1.500 millones de dólares por ambas instalaciones, que en conjunto tienen capacidad para más de 4.500 personas. Pero la expansión no termina ahí. Durante el mismo mes, ICE planteó un programa de construcción de hasta 10.000 millones de dólares para levantar nuevas instalaciones en terrenos federales, además de nuevos contratos con Geo Group en Colorado y Carolina del Norte, con lo que podría sumar más de 2.500 camas a su red de detención. Mientras ICE concentró miles de millones de dólares en aumentar su capacidad para recluir migrantes, la patrulla fronteriza destinó parte de sus recursos a tecnología de vigilancia, entre ella un contrato de 60 millones de dólares para torres, además para radares y equipos móviles de rayos X. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto enlazarme con John Washington, periodista y reportero y autor del libro How to Close the Camp. ¿Qué tal? Bienvenido, John, a TV Migrante. Thanks so much for having me. Me gustaría arrancar la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué decides escribir How to Close the Camp?
Well, the Trump administration right now is trying to detain and deport pretty much as many people as possible. And the abuses that people experience in the system when they are arrested, abducted off the streets, pulled from their jobs and their families, and then confined, sometimes indefinitely, to detention camps is really bad. People are suffering intensely. People are dying at a higher rate than we've ever seen before. And there are communities that are trying to push back and trying to stand up for migrant rights, for their neighbors, for their communities. And one of the ways they're trying to do so is by trying to stop new detention facilities from coming online or close down existing ones. And I've been covering border immigration politics and issues for a long time, and I spoke with lots of these different community members and saw that there's something like a playbook that's being developed into how to shut these places down. And am sharing that story and those many, particular stories of the people suffering inside of them with the greater public. John, y cuéntanos por qué, desde tu punto de vista y en la hipótesis de tu libro, por qué deberíamos llamar campos a los centros de detención. Right. Well, of course, when you hear the word camp around conditions of confinement, a lot of people think back to some of the worst moments of human history, really. And that's the 20th century concentration camps and extermination camps that we saw during World War II. And while I'm not saying that what we're seeing today in the United States is the same thing as, say, Auschwitz or Treblinka, but in fact, there is a very clear definition of what a concentration camp is. And according to political scientists, that is something along the lines of civilians who are held indefinitely in conditions of confinement, not because they've committed a crime, but because of who they are. And that's exactly what we're seeing today. There is a more specific subset of the greater population that's being targeted. Those are migrants. So I think calling these places migrant camps or immigrant camps makes sense. And I also think that it stands as something like a warning. We aren't there yet, but there was a continuum of how these facilities were run and managed and progressed, or rather degressed, during World War II. They began as something a little bit more akin to a standard prison, and they became what we saw in the death camps. And trying to stop anything from progressing any further or deteriorating any further, I think is one of the reasons a lot of people have started to call these places camps. John, hoy los centros están gestionados y administrados por privados. Estamos hablando de dos principales compañías. ¿Qué balance haces de esto? That's exactly right. It is a booming business to be locking up migrants. Not only to be locking them up, but to be engaged in any way in the immigration enforcement regime. The Trump administration has been doling out literally billions of dollars to corporations, some of whom have no prior experience in building border wall or running immigration camps, and have been just lavishing money on these often friends of the administration. I would also say that this is not something that's very new. The revolving door between immigration detention corporations and the administration the administration in power has been revolving for a long time, and it has happened in both Republican and Democratic administrations. The current director of ICE, David Venturella, was working for Geo Group, one of these companies that you name, for 10 years. And that is just one of many such examples of people who go from administration to private contracting or companies and back to administration. John, ¿y cómo avanzar justamente hacia la transformación del sistema penitenciario en los Estados Unidos? Well, that's a good question, and I think it's a question that the Democrats in the United States haven't really been able to answer for a couple decades at this point. The left, sort of broadly speaking, has been playing defense on immigration policy since the 1990s, and probably going back even further than that. They haven't really articulated a very clear vision of what they want immigration policy to look like. They object to the excesses of either the Bush administration or the Trump administration, or they try to play it down the middle when they are in power, but they haven't really come up with a clear
idea of how they think they can manage immigration. You know, migration is a central part of human history, and it's not going to stop anytime soon, especially with climate change and ongoing, you know, political persecution and war throughout the world. And we haven't really said what we want. We've only said what we don't like. And I think that leading with principles that if you believe in the freedom of mobility, if you believe that people shouldn't face persecution just because of where they're from or their need to seek opportunity or flee violence, I think that that is a good start. And some organizations and communities are starting to try to express that, not just complain about the ongoings of the current model. I've already mentioned that we're going through the deadliest period in immigration detention in history. People are currently undergoing severe forms of torture. I mean, long-term solitary confinement, which the UN classifies as torture. People are being medically tortured, being force-fed for months. People are going on hunger strikes because they're deprived of the most basic needs. It's really, really bad, and the current administration is making it harder and harder to understand what's going on inside. So one thing that's been happening is, especially Democratic representatives have been trying to get into these facilities. In multiple instances, they have been blocked, their entrance has been delayed, or they are now required to submit beforehand that they plan to visit the facility, and they suspect that as they come in, there's been some sort of cover-up, or they're only being given a very carefully curated version of what actually these things are like. Y por último, John, ¿cómo cerramos estos campos? Yeah, I do. I mean, I think when it comes down to it, you know, the common denominator in all of the efforts that I was able to investigate is community bonding, is when people, neighbors, and, you know, just people, regular people get together and they try to stand up for what they believe in. That is the most successful, or that's the key step to any successful shutdown campaign. And we have shining examples of it. I mean, the way that, for example, again, Minneapolis really stepped up through mutual aid, through rapid response, through caring for their neighbors. And they changed the way that the Trump administration had to approach immigration enforcement. I'll give one other example I've been following very closely is attempts to construct the border wall. And right now there has been somebody in a tree in southern Arizona for, I believe it's 22 days today. And as of this morning, a person in Mexico along the border got up in a tree as well. So there's a binational effort to stop border wall construction, and they are stopping it, at least temporarily. So you see that this, you know, multi-billion-dollar construction project can be actually blocked by people, just regular folks, standing up for what they believe in. I think it provides some roadmap to how we can go forward and sort of try to do better by ourselves and our neighbors. It's very hard to get information out of them. As a journalist covering this, I submit requests all the time for information, and I'm very frequently stonewalled. The current, you know, Democrats who continue to try to provide oversight are giving some light into what's going on, but it's not enough. I would say it's been largely supportive. I think that there's been some people who maybe have bristled a little bit and are concerned that I'm over, you know, exaggerating, as you say, what the conditions are like. But anyone who has spent any time reporting on them, anyone who has spent any time inside them or knows someone who has, really recognizes that it's not at all an exaggeration. And I think that there's also been an issue of whether or not I'm right now acting as some sort of an advocate for a certain type of policy. I think that standing up for human rights is not something that is subjective. I think that we should try to keep our neighbors safe and have due process and basic human rights no matter where they are or where they're from. And I think saying that I want that is not something that should be seen as crossing any sort of reportorial line. I think there's a couple answers here. One is that they've already certainly changed a little bit. And though that change may seem like a scaling back of some of these, you know, types of violence, what we know is that while the people, like the Border Patrol agents, aren't in the streets conducting major operations like we saw in Minneapolis or Chicago over last winter, but we know that they're being really efficient and they're still picking up people. In fact, more people were arrested in just a recent 2-week span than ever before
in immigration history. And so they are adjusting their approach. They're not, I think, scaling down the violence. I think that they're doing and conducting these operations more quietly, which actually makes it more difficult for people who are trying to stand up for migrant rights, is because there's not as clear of a target right now. I think the real innovation of this administration is not necessarily the level of cruelty. I think it's the level of efficiency. And they have found ways to make the arrests, to increase the detention capacity, and increase deportations, especially through third country deportations. We're seeing this more and more. How many people not originally from Mexico are being deported to Mexico, as well as, I think the count is about 35 other countries who are accepting people that are not they're originally from there. Well, I think it's certainly under threat. I mean, we have seen, like, the most clear examples are threats to post ICE agents at the polls in the upcoming elections. Will that happen? Hopefully not, but there have certainly been clear threats of that. You know, detention itself has always been this place where the government is able to sort of test out opaque, unaccountable, extra legal powers. And that is exactly what we're still seeing on an expanded scale. So I think it really is a threat, not just to migrants, but to our society writ large. You know, I think that as well, if you try to just understand what the basic definition of fascism is, I mean, we have a hyper-nationalist, divisive, along national origin lines project that we're experiencing right now. And what do you call that? I think if you just look in the dictionary, that's not too far from what fascism is. Muchas gracias, John, por estar aquí en TV Migrante Informa. Thanks for having me. El gobierno de los Estados Unidos busca incorporar al Servicio de Impuestos Internos a sus controles sobre la población migrante. Una propuesta del Departamento del Tesoro plantea exigir a quienes soliciten ciertos créditos fiscales que acrediten su ciudadanía o bien que cumplan con la categoría de extranjero calificado. El nuevo requisito también alcanzaría al cónyuge del contribuyente, cuyo estatus migratorio tendría que ser identificado. Declarar información falsa de manera deliberada podría ser castigado con multas de hasta $100,000 y 3 años de prisión. La medida pretende incluir entre los beneficios públicos federales los créditos por hijos, adopción, ingreso del trabajo y el American Opportunity, para excluir de ellos a quienes no cuentan con un estatus migratorio aceptado por la ley. El propio Tesoro calcula que entre 200,000 y 700,000 contribuyentes podrían perder estos apoyos en 2026, aunque también reconoce que no dispone de datos suficientes para medir con precisión el impacto de la propuesta. Y esta semana el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que el país recibió a 2,284 mexicanos deportados de los Estados Unidos en lo que va de 2026. El mandatario negó que este proceso forme parte de la política de tercer país seguro que se ha usado en otras ocasiones por Washington para acelerar el proceso de expulsiones desde nuestro país vecino del norte. Vamos a escucharlo. Y nosotros hemos coordinado con el gobierno mexicano para que estas personas que están llegando a Guatemala pasen en condición de tránsito para ingresar a territorio mexicano en menos de 24 horas después de haber llegado al país. No hay ninguna permanencia, no hay ningún refugio, no hay ninguna figura que se pueda considerar como una figura que constituye un tercer país seguro, porque pasan en tránsito. Y Estados Unidos realizó esta semana las primeras deportaciones a Liberia de migrantes que no son ciudadanos de esa nación. Ahí sí estamos hablando de un tercer país seguro. Un grupo de 20 personas llegó al aeropuerto internacional Robert, cerca de Monrovia. Esto como parte de un acuerdo que permite a la administración de Donald Trump enviar hasta 1,200 deportados de otras nacionalidades. Liberia forma parte de una red de acuerdos que el gobierno de Donald Trump ha impulsado para deportar a migrantes a naciones distintas a las de su origen. Según Third Country Deportation Watch, Estados Unidos ha alcanzado este tipo de pactos con al menos 35 países y más de 23,000 personas ya han sido enviadas a 26 de ellos. El canciller de México, Roberto Velasco, hizo referencia a la política migratoria de nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario.
Este miércoles, el canciller Roberto Velasco informó que México ha presentado 20 denuncias en Estados Unidos para exigir que se esclarezca la muerte de 17 connacionales durante operativos migratorios o bajo custodia del ICE, una exigencia de justicia que ha llegado a fiscalías estadounidenses, al Departamento de Justicia y hasta las Naciones Unidas. Los fallecimientos se registraron desde mayo de 2025 en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. Ante estos casos, el gobierno mexicano presentó 8 denuncias ante fiscalías estatales y otras 12 ante fiscalías de distrito, en busca de que las autoridades estadounidenses esclarezcan las circunstancias en las que murieron los connacionales. Solo 4 respuestas fueron recibidas desde las fiscalías de los condados de Ventura, en California, Cook, en Illinois y Harris, en Texas, informando que comenzarán a valorar posibles acciones en los casos correspondientes, contrario a la 4ª respuesta enviada desde Florida, donde la fiscalía descartó realizar una investigación adicional al coincidir que la investigación del ICE concluyó que la persona supuestamente se había quitado la vida. En los otros 16 casos, México sigue sin una decisión. Velasco adelantó que la embajada y la red consular buscarán directamente a las fiscalías que todavía no han respondido, mientras continúa el seguimiento para conocer qué acciones tomará cada autoridad. Se está haciendo la revisión para determinar la responsabilidad de la empresa involucrada en la prestación de servicios médicos en el centro de detención. Hay la valoración de nueva documentación que podría ser relevante para establecer el posible incumplimiento de dicho servicio. En un segundo caso, el litigio continúa y ha avanzado tras resoluciones favorables de la parte actora. El juicio se mantiene previsto para el verano de 2027 y próximamente iniciará la etapa de intercambio de evidencia. Y en un tercer caso, continúa la preparación de la estrategia para la eventual demanda civil que podría resultar relevante para determinar la actuación de las autoridades migratorias. Hasta el momento, el gobierno mexicano afirma que estas acciones no buscan generar un conflicto con el gobierno estadounidense, sino cumplir con la obligación de proteger a los connacionales y buscar justicia para sus familias. Hazel Ruiz, TV Migrante. En el sur del Bronx habitan cientos de historias de resistencia, identidad y origen. Ese es el caso de Aztec Rebels, un club de motociclistas latinos que lleva consigo el orgullo por sus raíces más allá de sus confines, manteniendo vivos los lazos con su tierra y su cultura. Vamos a ver. Cuando en el Bronx se escuchan los motores y los claxon, la gente suele pensar en los Aztec Rebels, un grupo de motociclistas latinos que hoy son más que un club. Fundado en 2016 por los hermanos Andrés y Eddie Lucero de origen mexicano, Aztec Rebels es el sueño de 5 bikers decididos a crear un espacio donde la cumbia, el español y un continente entero los unen. Es un choque cultural. Cuando llegas a este país encuentras diferentes tradiciones, digamos, pero tú traes en tus raíces, traes lo que es ser mexicano, ¿no? Como hispano, uno como mexicano está muy a la familia, siempre buscas a la familia, entonces llegar a este país es luchar contra eso, con que no tienes a nadie, estás solo, no tienes a papás, no tienes hermanos. La nacionalidad no es un requisito para ser un Aztec Rebel, basta con servir a la comunidad y encontrar en el grupo un estilo de vida. Más allá de la apariencia ruda que dan los chalecos, las botas y los lentes, los integrantes del club son hombres de familia, disfrutan de la compañía de sus hijos y se vuelven hermanos de quienes dejan atrás su lugar de origen. En el caso de Eddie Lucero, padre, trabajador y presidente de Aztec Rebels, sus gemelos son su vida y motivación para ser mejor. Yo me dedico a darle la mejor vida a ellos. Juegan deportes, o siempre ando para arriba, para abajo, llevándolos a sus juegos o entrenamientos. Cuando no estoy en el club, estoy con mis gemelos para ir para arriba y para abajo, donde quiera. Con los años, el club logró reunir a decenas de miembros, la mayoría de origen mexicano, otros con raíces salvadoreñas y hondureñas. Muchos comparten un pasado en el desierto,
esquivando la patrulla fronteriza y cruzando el muro o las aguas del río Bravo, dejando sus pueblos y sus ciudades. Crecer en el Bronx de 1980, como lo hicieron Andrés y Eddie en su momento, fue resistir al mundo de las drogas, junto a la herida de los incendios que arrasaron barrios enteros en la década de 1970. En sus espaldas cargan con los símbolos del México prehispánico, donde el parche de un águila representa el orgullo por sus raíces y la memoria de sus pueblos. Desde regalos en Día de Reyes, colectas en iglesias y comidas en familia, la solidaridad de Aztec Rebels trasciende fronteras no solo en los Estados Unidos, sino también en su tierra natal. No nada más apoyamos aquí en los Estados Unidos, también apoyamos en México. Nos puso en contacto con un orfanato que está en México. Le pudimos brindar apoyo, le mandamos juguetes, le mandamos despensas. No es más apoyo aquí en los Estados Unidos. Lo que comenzó en un sótano con mesas de billar y una TV para ver el fútbol, hoy representa un hogar que nos recuerda que ser biker, padre, mexicano o latino también es un camino que nos devuelve a casa. Es una hermandad que muchos buscan, que vienen a este país y buscan pertenecer a algo. Y aquí pertenecer a nosotros es pertenecer a algo sano. Simplemente significan todo. Es un todo para nosotros. Es orgullo, es respeto sobre todo. Todos por el mismo gusto, todos hermanos, y ellos son mi familia. Entonces, en ellos se me ha hecho un poquito menos difícil el estar aquí. Sergio Mar Cordero, TV Migrante. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego aquí en TV Migrante. Hasta la próxima.